como digo, contar con su aportación es muy importante, y no tengo nada más que, en fin, daros infinitas gracias por atender la convocatoria, y estamos encantados de que estés aquí con nosotros. Y nada, Andrés, todo tuyo. Cuando quieras compartes Muy bien. pantalla y nos Pues ponemos. muchas gracias, José Miguel. Nada, lo primero, agradeceros a vosotros. Desde luego, desde Culmia, para nosotros es un orgullo el poder transmitiros un poquito, dentro de lo posible, pues el trabajo que estamos haciendo con este proyecto tan interesante, y sobre todo cómo lo organizamos esto. Desde la fase incluso previa al concurso, nosotros consideramos que esto teníamos que ir con un proceso colaborativo desde el minuto cero. El proyecto para nosotros fue la rueda central que lo movía todo, que es el propio Plan Vive, y a partir de ahí se constituyó una sociedad entre tres, no una sociedad, una colaboración entre tres sociedades diferentes. Culmia como promotora, Sogeviso como la que va a ser el posterior gestor y mantenedor de todos los edificios, porque estamos hablando de concesiones a 50 años en el caso del Plan Vive 1 y concesiones de hasta 65 años en el Plan Vive 2, son concesiones demaniales. Y luego el grupo A20, a través de su recién montada sección de vivienda industrializada o de edificación industrializada, que es Habita. ¿Qué es lo que aporta cada uno de ellos? Evidentemente nosotros aportamos los equipos de arquitectos, ingenierías y cálculos de estructuras, también a OCTs y direcciones de ejecución de obra, y Habita aporta algo que para nosotros también fue muy importante, que fue un pool de acuerdo ya con una serie de partners muy potentes. Pues ahí tenéis unos ejemplos de alguno de ellos: Orona, Sika, Herflor, Baxi. Son todas empresas de reconocido prestigio que llegan a unos acuerdos previos para empezar a trabajar con nosotros, incluso antes de arrancar la fase de presentación del propio concurso. Habita además hace una apuesta empresarial muy importante, montando una fábrica de prefabricados 2D de hormigón en Aranda de Duero, que es Walex, es la que está produciendo los paneles. ¿Por qué pensamos que...? Andrés, Sí, una sí. puntualización. Lo que entiendo con esta diapo que no tiene desperdicio es que, al fin y al cabo, lo que se monta es una plataforma con unos componentes ya preestablecidos, digamos, cerrados, ¿vale? Pero que genera o que permite la posibilidad de que cualquier diseñador tome esos componentes y genere un diseño abierto. Por eso hablabas, entiendo, de esas distintas arquitecturas en función de si el proyecto era el de San Sebastián de los Reyes, o era el de Pinto, o era el del que fuera. Eso es. Perfecto, así es. Y además, en esa misma mesa, antes de que el equipo de arquitectura empiece o arranque, en esa misma mesa se encuentra con digamos, el servicio técnico de todos estos fabricantes. Es decir, que cualquier tipo de duda o cuestión o necesidad es atendida por ellos. O sea, que eso yo creo que es muy importante para gestionar incluso la fase de anteproyecto. Estamos hablando en una fase muy embrionaria del proyecto. Claro, y por lo que veo, esos son partners que ya vienen de Móstoles, ¿no? O sea, que ya está un poco testado esa calidad. Efectivamente, ya están testados. Efectivamente, hay una promoción ya en Móstoles que se testó con ellos, no con todos, con parte de ellos. Se incorporaron muchos a nuestro proyecto, pero sí que ya se había testado, como tú bien dices, o se había probado que esto podía funcionar muy bien. ¿Vale? ¿Dónde radica el éxito o el fracaso de esto? Es lo que comentábamos al principio. Es decir, aquí o vamos todos por el bien de algo común, o en el momento en el que empiece a haber intereses partidistas o partidarios, es decir, individuales, esto empieza a romperse. Es que se tensiona tanto el modelo que no funciona. Entonces es muy importante que todo el mundo se enfrente a ello con el proceso colaborativo, es decir, yo voy a colaborar porque voy a poder hablar y me van a poder escuchar. Es decir, que esa bilateralidad es muy importante. Es que cuando nos sentábamos con empresas como Comerlin, decía, es que si conseguimos bajar de 25 tipos de ventana a 15, ajustamos hasta este importe, si, por ejemplo, ¿no? Y mejoramos y eficientamos nuestra producción. Pero es que ellos mismos nos daban condiciones, ¿no? Que en mi fabricación el perfil de PVC tiene estas condiciones de longitud. Si tú haces que tu perímetro de ventana, el desperdicio mío va a ser 0, te voy a poder mejorar, ¿no? Pues todo este tipo de cosas han estado encima de la mesa trabajándose de manera muy detallada con todos los equipos de arquitectura. Por eso hay proyectos que han tardado 6, 7 meses en poderse cerrar.
porque el trabajo es complejo de gestión. Por eso hay plataformas que son muy importantes, ¿no? En este caso nosotros hemos trabajado con Autodesk, vamos, con el ACC, con el Autodesk Construction Cloud, y ha funcionado bien. Nos falta mucha cultura aquí en España para poder funcionar muchísimo mejor, pero ha funcionado muy bien. Ha funcionado muy bien. Sobre el modelo ha trabajado todo el mundo trabaja con y contra el modelo, ¿no? Claro, Eso es claro. Esto, importante. bueno, todo el tema del IPD y todo eso, claro, que hay que, dice, pues si ganamos, ganamos todos, si perdemos, perdemos todos. Eso es. Y, y claro, y si eres más eficaz, pues ganas más, pero y si lo de antes, si hay más gasto, pues en vez de ser mejor es peor. No, y Entonces, eliminar roles. Aquí no hay el constructor, que es el que viene con el colmillo afilado para sacarte hasta el último euro. Aquí no hay el arquitecto que quiere ser la mega estrella de poder poner un producto que sea, o digamos, un equipo, digamos, un sí, proyecto que sí, sea sí, el no, que, no, que no, no, cree eso historia, ¿no? estandarizar, Entonces, todo estandarizar, el mundo, estandarizar. claro, todo el mundo tiene que poner de su parte para decir, oye, mira, tenemos claro cuál es el modelo, sí, a dónde queremos ir, si os metéis, que sepáis que tenemos que ir aquí. Con lo cual, el proceso de trabajo previo era muy intenso antes de poder arrancar una obra, pero había muchos elementos de construcción que ya estaban fabricados incluso antes de arrancar. Se generó una gran biblioteca y, como decíamos, aquí entra la parte de estandarización, que para nosotros ha sido fundamental en este pool de trabajo, con todos estos partners y con todos los equipos de arquitectura, y ha sido complejo de gestionar, pero la verdad que muy enriquecedor. Al final nos hemos totalizado las 1.763 viviendas en 6.447 paneles. Los tenemos completamente identificados todos, pilares y vigas, como comentábamos, prefabricadas, todos los mismos espesores, tanto de forjados como los mismos tipos de tramos de escalera para hacer escaleras también prefabricadas. Hemos conseguido condensar todo en 11 tipos de ventanas y cumplir con toda la normativa de los distintos municipios con solo esos 11 tipos de ventana, o 5 tipos de armario diferentes. Es decir, la estandarización para nosotros era fundamental. Y esta otra, por ejemplo, pues tiene áticos retranqueados, que también se pueden resolver con el sistema, viviendas con una sola orientación o viviendas con dos. Aquí el bloque posterior es una promoción que tiene doble orientación, o sea, sí, doble ventilación. ¿Estas viviendas de quién son? ¿Estas? Estas son de Arocas. Claro, Pertenece amigo, al Centro de Arocas. amigo. Sí, sí. Claro, claro, por algo Esta es me han de llamado la Junquera. atención. Esta es en San Sebastián de los Reyes. Esta es una promoción de 488 viviendas. Como veis, un poco el ataque de los edificios se puede hacer casi de manera simultánea, ¿no? Entonces, esto hay que coordinarlo muy bien con la capacidad de producción de la fábrica, que eso ha sido también otro tema muy importante, y en el que hemos tenido que hacer muchísima gestión, ¿no? Porque al final es atacar las necesidades de todas y cada una de las obras en función de la capacidad de producción de la fábrica. Esta es de Enrique Álvarez Sala. Pero me llama la atención una cosa. Yo estoy mirando ya el resultado arquitectónico del asunto y miro los huecos y a la composición de huecos. Veo que cambia mucho de unos a Sí, otros sí, sí, y que mientras totalmente. que los paneles que nos enseñabas al principio, que eran de color amarillo beige, tenían como un Ujú, hueco muy pequeño en medio de una ujú, ventana muy convencional y parecía que estaba todo como muy atrancado. Sin ujú. embargo, en estos, los huecos Sí, cada más vez son cada vez más verticalidad. grandes. Sí, sí, Y al ser cada vez más grandes, lo que llama la atención es que son tan grandes que llega un momento en que prácticamente podrían ser pues panel sí, hueco, hueco, de sí, sí. forma que los paneles no es decir, que el hueco no tendría por qué estar incluido dentro del panel, en el caso de lo que hemos visto de Aroca y alguno más, Y porque esto lo que interpreto, lo que viene a decir es que la fábrica de Wolex, o no sé si es exactamente el mismo sitio, aparte de ser una fábrica, se convierte también en un punto de integración en la medida en la que otros elementos y otras capas se integran a ese muro, ¿no? Claro, sí, Me habías comentado instalaciones, todo. cámaras. Todo, sí. La fábrica tiene 15 posiciones sobre las que va viajando el muro, desde el unionado, digamos, de la capa exterior hasta la colocación de la última instalación o del pintado posterior, y colocación de carpintería, etcétera, etcétera. Sí, sí, esto está todo integrado en el mismo centro de trabajo. Voy a aprovechar de hacerte una pregunta que yo no sé si esas cosas la gente las tiene en cuenta y las valora. Yo, aparte de tema de industrialización, soy consultor en ciclo de vida y me ha tocado hacer muchísima consultoría
en activos concesionales, hospitales. A nivel componente, o sea, tú tienes 50 años de operación, en 50 años hay cosas que no se cambian, pero hay cosas que se cambian y que se cambian varias veces. Vosotros sabéis, me imagino que lo habéis considerado, dentro de un mismo componente, ¿vale? Cuando tienes la integración de un componente, tienes un elemento, el estructural, que tiene 50, 100 años de vida, pero luego le estás poniendo otros elementos que pueden tener 15 años de vida útil, 20 años de vida útil y que luego hay que reponerlo. Eso imagino que lo habéis considerado a la hora de la fabricación, el assembly, Claro. disassembly y todos estos repos, ¿no? Eso es, efectivamente. Pues eso ya todo hay un trabajo hecho y un estudio realizado, efectivamente, porque hasta el propio mantenedor nos lo ha exigido. Es decir, al final oye, es posible que la vida nos lo exigió desde el punto de vista y fundamentalmente de la estandarización. Ese es el primer punto que mejor resultado te va a dar, porque si al final tienes 11 tipos de ventana y se te estropean las carpinterías de PVC, vas a poder reutilizar toda la vidriería, por ejemplo, ¿no? Porque es exactamente la misma medida. Entonces hay muchísimos elementos en eso, en armarios. Los armarios no son empotrados para que no exija ningún tipo de destrozo, son armarios modulares en cada una de las estancias, con lo cual esos armarios son también se pueden reponer o incluso intercambiar entre distintos tipos de vivienda, porque además tienen el mismo modulaje, o sea, son armarios que tienen 1,20 o 1,50 y todos los equipos de arquitectura han tenido que diseñar su arquitectura para que ese armario pueda viajar, si es necesario, por distintas promociones. Es decir, está muy pensado en esa reutilización del material en el momento en el que sea necesario, ¿no? Porque esto ha sido una condición. Pavimento de PVC, pues exactamente, pavimento vinílico, pues exactamente igual, es el mismo modelo para todo, pero con una garantía de poder reponerlo sin tener solo una pieza. Se pensó en un sistema para reponer solo una y exclusivamente la pieza que sea la que pueda estar dañada. Es decir, todo el tema de mantenimiento va en favor de esto que comentabas, ¿no? Es un tema ha sido un tema muy nuclear, digamos, que en la tengo concepción. entendido que la ISO últimamente tiene normativas Claro. de estas en cuanto a la descomponibilidad de Claro, los los componentes, elementos. y se llama algo así como Work Breakdown System, Word o algo así. O sea, sistemas que se puedan desensamblar y que sean funcionales e independientes unos de otros, etcétera. Yo creo que ahí es un punto que es efectivamente, como dices tú, desde que empezó como dices, el mantenimiento, os llamó la atención sobre eso. Me parece que es un punto clave a la hora de organizar esta clase de operaciones, tener en cuenta esto en el sentido de que qué es lo que es fijo y qué es lo que tiene que ser menos fijo y cuándo sí y cuándo no. Y entonces, qué es lo que se tiene que quedar más fijo y qué clase de movilidad pueda tener esto. Entonces, el detalle que acabas de comentar de la posibilidad de cambiar armarios y tal y cual, pues me parece fantástico. Pero y la posibilidad de cambiar carpinterías, pues también. O sea, todo lo que sea posible cambiar, remover, pues tiene que ver con el tema de la flexibilidad. En ese sentido, lo que me llama la atención es que, sin embargo, las instalaciones, tal y como las cuentas, da la sensación de que no se prevén en la medida, esta cosa, en la medida en que las canalizaciones, al estar que van por donde van, ya sabemos que desde luego los cables los puedes luego quitar, registrar o lo que sea, pero que también podría existir la manera de plantearse las instalaciones en vez de empotradas exteriores y que fuesen más fácilmente fíjate, las instalaciones además son una clase de tecnología que cambia mucho, que puede cambiar con el tiempo, y que eso vaya fijo me deja un poco. Bueno, aquí hay que luchar también con una cuestión cultural, ¿no? Hay que ver también un poco el cómo va a entender el usuario final el poder tener unas instalaciones que no sean empotradas en una vivienda, ¿no? Vale, y en total y por volúmenes, un poco para que tengáis un poco conciencia, pues de esas 2.900 viviendas, el 25% son esas viviendas de un dormitorio, el 65% de dos y un 10% de tres. Este es un poco el programa. ¿Cuál era el objetivo de la Comunidad de Madrid? Pues sacar vivienda que compitiese en precio. Ahí veis un poco las rentas medias aproximadas, pues en torno a un 25 o un 30% por debajo de lo que es el mercado de la zona, ¿no? Y además con unos equipamientos y con unos niveles de calidad muy, muy potentes. En cuanto a equipamientos, pues todas las promociones van con piscinas, van con gimnasios equipados, van con salas de comunidad y coworking.
zonas verdes, es decir, el nivel de exigencia del pliego fue muy alto, clasificación energética AA, y nosotros nos presentamos con una intención de conseguir un BREEAM con una calificación de al menos muy bueno, y a día de hoy ya estamos en todas las promociones del Plan Vive con clasificaciones por encima del 70%, por lo tanto con nivel excelente. Incluso en una de las promociones en Alcalá hemos conseguido un 78%, ¿no? Con lo cual son puntuaciones muy altas. Aquí tenemos un problema y tenemos que seguir abriendo muchas latas en cuanto a la financiación para la industrialización. Yo necesito tener dinero antes de empezar a hacer una obra, pero mi disposición bancaria no está hasta que el elemento no está colocado en su posición definitiva. Pero si para colocar un elemento en su posición definitiva voy a tener que hacer una inversión infinitamente más alta que lo que es luego ya el coste de colocarlo, ¿no? Pues esto también tiene que cambiar, ¿no? La ley, pero esa es la gran diferencia. Pero esa es la gran diferencia que hay entre los constructores de antes y los industriales, porque los de antes empiezan sin capital. Y dices, nosotros hemos tenido que arrimar el hombro, evidentemente, y cuando llegas a un cerrajero que le ha contratado a una empresa, pues sí, yo me pongo a hacer en 3D terrazas, pero a medida que yo voy haciendo las terrazas me las vas pagando, o para mí esto no funciona, ¿no? Pues esto financieramente para nosotros también ha sido un reto y lo sigue siendo. Pero bueno, aquí hemos contado con la colaboración de Caixa y la verdad que entre todos está funcionando razonablemente bien. Para nosotros tendría que funcionar mucho mejor, ¿eh? Y eso que esto es 2D, que penaliza muchísimo menos que un 3D. Sí, imagínate, claro. Pero bueno, como tenemos elementos 3D también, que son el tema de terrazas, chimeneas y demás, pues son elementos que a lo mejor no tienen tanto impacto, pero al final cuando haces 1.700 viviendas, te pones a hacer 1.700 unidades de terraza y al final sí que es una inversión bastante potente, ¿eh? De material, de mano de obra y demás. ¿Y cómo habéis financiado esa parte de hasta que llega ahora, la parte de fabricación, con la Caixa, que es lo que comentabas? ¿Un crédito distinto al crédito promotor, me imagino, con otras condiciones y otras...? Sí, efectivamente. No es lo deseable, claro. No es lo deseable, ¿no? Por eso digo que el esfuerzo nuestro es un esfuerzo mucho más potente. Es decir, al final te obliga de momento pero esto tiene que ir cambiando, ya se han dado cuenta, ¿no? Que si esto no viene solo para hacerse, sino para quedarse, ellos también ya están haciendo por cambiar. Las entidades financieras ya están moviéndose pues para cambiar la hipotecaria y poder disponer dinero previamente a la ejecución o al menos al certificado de fabricación del elemento, que es lo lógico, ¿no? Oye, tengo un certificado que garantiza que el elemento está terminado, bueno, pues habrá un valor de ese elemento que es la colocación, pero el valor importante que es la ejecución y fabricación está consolidado, por lo tanto dispongo. Es un poco el caballo de batalla, ¿eh? Trasciende las entidades financieras. Esto viene de una ley y si no se cambia la ley, las entidades financieras no pueden hacer otra cosa. No, pero ellos pueden empujar mucho también, ¿eh? Por cambiar esa ley. Hacer lobby para que se cambie, claro. Sí. Ahí estamos trabajando. De ahí la colaboración público-privada en todos los sentidos. La propia administración también, la propia Comunidad de Madrid, pues ha hecho y está haciendo muchos esfuerzos por sentarse, por entendernos a nosotros, por saber cuáles son nuestras condiciones y nuestras necesidades y también han dado un paso hacia adelante, porque ellos saben que por sí solos no son capaces de poder enfrentarse a este reto que es el de disponer del número de viviendas que la sociedad necesita, ¿no? O sea, pues es muy importante, Enrique. Y en todos los sentidos, ¿eh? O sea, tanto en la Comunidad de Madrid como en el Ayuntamiento en este caso, como en el Ministerio de Fomento, o sea, es decir, que nos están recibiendo y estamos colaborando con ellos en todos los aspectos, en todas las entidades, ¿eh? Y esto en los próximos años yo creo que va a ser algo que va a coger mucha fuerza. Es fantástico porque pues no sabes lo que en fin, hay un placer. Que gracias porque realmente has tenido mucha paciencia en atendernos hasta el último momento y espero que os sirva de algo. Sí, con toda seguridad. A los alumnos al final que les pueda suponer algo de aprendizaje. Has dado una serie de datos clave y además es muy importante que vengan dados de donde los has dado y luego pues evidentemente las anotaciones que ha hecho Carlos también han sido muy aclaratorias. Así que nada, de verdad, un placer, lo dicho. Estar con vosotros, seguimos en contacto.